Buen día. Mi grupo está conformado por Dayana Murcia, David Rodríguez y quien les habla, Andrea Pedreros. Nosotros les vamos a hablar sobre escalas de temperatura y calor específico. Para entender este tema, primero debemos definir en qué es la temperatura. Según nuestro concepto, la temperatura se conoce como el grado de aumento o disminución de calor en los cuerpos. También es conocido como la medida interna de las moléculas de un cuerpo. Ahora explicaremos la escala de temperatura Celsius, la escala de temperatura Kelvin y la escala de temperatura Fahrenheit. Escala de temperatura. Uno, dos. Vaya. Buen día, mi nombre es Dayana Murcia y les voy a explicar sobre la escala Celsius. La escala Celsius fue creada por Anders Celsius en 1742. Él construyó un termómetro basándose en la propiedad de dilatación del que le llamó punto cero para la fusión del hielo, y el punto de ebullición sería 100 grados centígrados. Ahora les voy a explicar la temperatura Kelvin. La temperatura Kelvin fue creada por Lord Kelvin. El cero absoluto es menos 273, aproximadamente 15 grados centígrados. Se simboliza con la letra K y no con un grado como la temperatura Kelvin. Las moléculas no se mueven. Temperatura Fahrenheit. Esta escala la creó Gabriel Fahrenheit en el año 1724. Él se dio cuenta que había un estado térmico más frío que la solidificación del agua, es decir, cuando la temperatura está a menos 100 grados centígrados. Eso lo hizo con la unión de agua y sal. A ese punto lo llamó 32. Al aplicarle calor, se dio cuenta que alcanzaba un valor superior a los 100 grados centígrados. En Celsius, pues es 100 grados centígrados. En Fahrenheit lo denominó 212. Al establecer esto entre la escala Celsius y Fahrenheit, se descubrió la siguiente ecuación. 2. A continuación, explicaremos las fórmulas de las escalas de temperatura. Estas son las fórmulas de las escalas de temperatura. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Celsius es igual a Kelvin menos 270. Por decir, tenemos 10 Kelvin, nos vamos a pasar a grados centígrados. Entonces reemplazamos. Entonces Kelvin es igual a grados centígrados más 273, pero en este caso no la podemos usar porque necesitamos averiguar los grados centígrados y tenemos los de Kelvin. Entonces nos serviría esta fórmula. Los grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Voy a hablar ahora de dónde salen los 9 quintos. Él descubrió que entre 32 y 212 hay 180. Esto lo dividió entre 100 porque como Fahrenheit y Kelvin dependen de Celsius, entonces descubrió que 180 dividido 100 sale 9 quintos. Es muy sencillo. 180 dividido 100 grados, se cancela 0 con 0 y se le saca mitad a los dos, quedaría 9 quintos. De ahí es donde obtenemos los 9 quintos. Una vez, cuando ya hemos calculado 263 grados Celsius, que estaba en Kelvin, como lo explicó mi compañera ahora, estaba en Kelvin, lo pasamos a Celsius. Ahora, este de 263 lo vamos a pasar a Fahrenheit. Es muy sencillo, simplemente se reemplaza. Fahrenheit es igual a 9 quintos por centígrado, serían 263 más 32. Con esto tenemos un total de 505,4. Y ya, así obtenemos la temperatura de Fahrenheit. Ahora les voy a explicar en qué consiste el calor específico. El calor específico, primero les voy a definir qué es calor. El calor es la energía en tránsito que permite elevar la temperatura. En este hay tres formas de transmitir calor: la conducción, la convección y la radiación. La conducción se transmite en elementos sólidos, la convección en líquidos o gases y la radiación en rayos como los del sol. Ahora, el calor específico es la cantidad de calorías que debe absorber un cuerpo para aumentar su temperatura a 1 grado centígrado.
A continuación, mi compañera les va a explicar en la fórmula del calor específico medio. Ahora les vamos a hablar sobre algunas ecuaciones básicas del calor específico. En este caso corresponde a un cierto intervalo de temperatura o variación de temperatura y se define así, con esta ecuación, donde Q es la transferencia de energía en forma calorífica, M es la masa del sistema y T es el incremento de temperatura o variación de temperatura. En algunos casos se reemplaza M por N cuando es calor específico molar. A continuación les vamos a explicar un experimento basado en temperatura. Aquí tenemos una botella que está vacía, no tiene nada y simplemente se le puso la bomba encima del pico. Ahora pues ojalá nos funcione que a mayor temperatura, mayor presión, y esto hace que la bomba se infle porque la presión sube. Ahí queda demostrado cómo sube la presión. La vamos a introducir en agua fría. Entonces ahí pues se puede notar que pues a menor temperatura, menor presión. Pues ahí se está introduciendo un poquito. Ahí podemos ver cómo la bomba se va introduciendo entre la botella. Esto quiere decir que a menor temperatura, menor es la presión. Es relativamente un concepto nuevo. Los primeros científicos entendían la diferencia entre frío y calor, pero no tenían un método para cuantificar los diferentes grados del calor hasta el siglo XVII. Por lo menos en 1597, el astrónomo italiano Galileo Galilei inventó el primer termómetro o termoscopio de agua, un artículo que consistía en largo del tubo, un tubo de cristal, que relativamente se expandía o se contraía con un líquido. Invertía una jarra sencilla, contenía agua, aire. Entonces el agua en el tubo podía ser comparado a diferentes temperaturas para mostrar los cambios relativos cuando se añadía o se retiraba calor. Pero el termoscopio no permitía, por decirlo así, cuantificar la temperatura fácilmente. Entonces, varios años después, el físico inventor italiano Antonio Santorio mejoró el diseño de Galileo añadiendo una escala numérica, que es los numeritos que podemos ver en los termómetros de hoy en día. Entonces, el termoscopio, esos primeros fueron ya con un líquido, por decirlo así, mejorado, que con el calor se expandía, o sencillamente cuando hacía más frío o bajaba la temperatura se comprimía. Entonces, la temperatura es la medida de la cantidad de la energía de un objeto, ya que la temperatura es una medida, por medida relativa, es escalas que se basan a puntos de referencia. Deben ser usados para medir la temperatura con precisión. Hay tres escalas comúnmente usadas. Actualmente para medir la temperatura está la escala Fahrenheit, que es una F con un círculo superior izquierdo, la escala Celsius, que también es una C mayúscula, también con el círculo, y la escala Kelvin, una K sin el círculo. Cada de estas escalas usa una serie de divisiones basadas en diferentes puntos de referencia, tal como se describe enseguida. Entonces yo voy a escribir que Fahrenheit lo inventó Daniel Gabriel Fahrenheit en 1680-1766. Era un físico alemán que inventó el termómetro de alcohol en 1709, el termómetro de mercurio en 1714, la escala de la temperatura Fahrenheit fue desarrollada en 1724. Fahrenheit originalmente estableció una escala en la que la temperatura de una mezcla de hielo, agua, sal estaba fijada a 0 grados. La temperatura de una mezcla de hielo, agua sin sal estaba fijada a 30 grados. Y la temperatura de un cuerpo humano a 96 grados Fahrenheit.
midió la temperatura del agua hirviendo a 32 grados Fahrenheit, haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición y congelamiento del agua fuera de 180 grados. Esta medida más que todo la usan son los estadounidenses en Estados Unidos. Bueno, ahora voy a hablar sobre la escala Celsius. Entonces, Andrés Celsius en 1701-1744 fue un astrónomo suizo que intervino en la escala centígrada en 1742. Celsius escogió el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. El punto de fusión del hielo son 0 grados centígrados. El punto de fusión del agua cuando ya se evapora es de 100 grados centígrados bajo el nivel del mar. Entonces la escala Celsius toma precedencia sobre la escala Fahrenheit en la investigación científica porque es más compatible en el formato basado en las decimales del sistema internacional. El sistema métrico, además la escala de la temperatura Celsius es comúnmente usada en la mayoría de los países del mundo, aparte de Estados Unidos que usa solo la Fahrenheit, como ya le dijimos. Ahora voy a hablar de la Kelvin, la tercera escala para medir la temperatura. Es comúnmente llamada Kelvin. Lord William Kelvin se la inventó. Entonces él nació en 1824 y murió en 1907. Fue un físico escocés que intervino en la escala en 1854. La escala Kelvin está basada en la idea del cero absoluto, la temperatura teórica de la que todo el movimiento molecular se para y no puede detectar ninguna energía. Entonces en teoría el punto cero es la escala Kelvin, la temperatura más baja que existe en el universo, menos 273,15 grados Celsius. En la escala Kelvin es la misma unidad de división en la que escala Celsius, sin embargo vuelve a colaborar el punto cero en la cero absoluto de menos 273,15. Es que el punto de congelamiento del agua es 273,15 Kelvin. Entonces las grandes son llamadas kelvins en la escala y no se usa ni el término grado ni el símbolo como el circulito que les expliqué antes. Y 373,15 Kelvin es el punto de ebullición del agua. La escala Kelvin, como la escala Celsius, es una unidad de medida estándar del sí usada en la escala Kelvin, porque teóricamente nada puede ser más frío que el cero absoluto. Es muy conveniente usar la escala Kelvin en la investigación científica cuando mide temperaturas extremadamente bajas, como la que están en los polos, más continentes. Muchas gracias. Una llama, puedes hacerlo con una vela. Me equivoqué, bueno. Entonces vemos que la espiral comenzó a girar. ¿Por qué? Sencillamente porque la llama genera un calor. El calor que rodea el aire de la espiral se calienta y eso es lo que hace posible que la espiral gire. Entonces eso es una causa, un fenómeno natural. Muchas gracias.